Vamos a grabar. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que estábamos sabiendo, chicos, con relación al euro USD? En base al análisis que estuvimos haciendo la semana pasada en el DXY, nosotros habíamos entendido de que, primeramente, el euro USD, desde una temporalidad weekly, que recuerden que es muy importante que ustedes siempre, cada semana, puedan entender el contexto de una temporalidad semanal, ¿ok? Que luego puedan pasarse a una temporalidad diaria. ¿Sí? Y que de esa forma puedan armar todo lo que sería el contexto completo, en este caso del par que están operando. Así que a partir de mi temporalidad semanal, nosotros entendemos de que el precio generó este impulso, me llevó a este rompimiento estructural, luego tuvimos un pequeño retroceso, a partir de ese retroceso el precio me da lo que sería una mitigación de un nivel que generó cierto resultado por aquí y a partir de eso ahora va subiendo para arriba. ¿Ok? Entonces, luego de que ocurrió este fallo estructural aquí, es decir, luego de que el precio terminó cerrando por encima de esta última mecha aquí, eso ahí nos determinaba una zona de demanda, ¿cierto? Esa zona de demanda fue generando todo este resultado y aquí justamente se encuentra lo que fue el último movimiento de la semana pasada. Entonces, vayámonos a lo que sería la temporalidad de daily para poder comprender un poco mejor eso. Ok, entonces de esta temporalidad nosotros tenemos de que aquí el mercado, o sea, punto número uno, el precio venía alcista, ¿ok? Punto número dos, el precio aquí falla al generar un nuevo máximo más alto que el anterior y luego genera un cambio de carácter en este nivel, ¿sí? Ese cambio de carácter de ese nivel lo que hace es que determina un rango de trading, ¿sí? Ustedes ya saben de que un rango de trading lo que viene a generar vendría a ser poder por parte de los vendedores por encima del rango y poder por parte de los compradores por debajo del rango. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que va a estar ocurriendo básicamente una batalla entre compradores y vendedores para ver quién genera un desequilibrio y vuelve a iniciar un ambiente tendencial. ¿Ok? Entonces aquí teníamos ese cambio de carácter, ya dentro de ese cambio de carácter vamos a H4 y en H4 lo que se podría observar alrededor de esta zona sería de que esta zona aquí viene a ser una zona de value zone, ¿ok? Que viene a ser una zona de valor o una BZ. Una value zone básicamente viene a ser un nivel que genera un rango y luego de eso genera un desequilibrio en el precio. Ahora que nos dice la teoría de que si el precio llega a una value zone, hay que prestar atención porque podría generar cierto tipo de reacción, ¿ok? Como lo que estuvimos viendo por aquí, esta pequeña reacción, esta otra pequeña reacción de aquí. Y ya luego de eso, por aquí el mercado hacía justamente este movimiento que es el que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner en contexto todo esto de aquí. Ok. Entonces, vamos a centrarnos en lo que fue este cambio de carácter, chicos. ¿Sí? Voy a explicar bien cómo funciona todo esto de los rangos. Entonces, antes que nada, tienen que saber la parte teórica, que en cuanto a un rango se refiere, un rango, ¿qué viene a ser? Un rango es una zona que genera un movimiento lateral dentro del precio. ¿Ok? Hay diferentes tipos de rangos, o sea, no hay una sola forma en la cual podrían ver. Podrían ver rangos en los cuales el precio genera esto, luego saca liquidez y luego cae. Podrían ver rangos en los cuales el precio hace algo así y luego cae. O sea, hay infinitas maneras de estar representando un rango. Ahora, ustedes lo que tienen que saber es que se ve de esta manera, algo muy similar a esto aquí. Vuelvo a repetir, una pequeña acumulación del precio, movimiento lateral y luego de eso el precio expande para abajo o para arriba, ¿sí? Cuando el precio genera lo que sería el desequilibrio, ya automáticamente ustedes ahora saben de que lo que ocurre aquí es que dentro de esto, ¿ok? Si el precio sale de balance y genera ahora un cambio de carácter, recuerden que viene a ser un cambio de carácter, muy importante eso. Si es que yo estoy observando de que el precio
va subiendo para arriba, ok, de esta forma, y luego veo algo así. ¿Qué es esto de aquí? Desde este punto máximo hasta este punto mínimo de aquí abajo. Esto viene a ser un cambio de carácter, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a identificar un cambio de carácter? Un cambio de carácter viene a ser un retroceso que es mucho mayor a lo visto anteriormente. Si yo entiendo de que aquí me encuentro ante una estructura, una tendencia alcista, y aquí estoy viendo este retroceso, que luego el precio genera un nuevo alto más alto que el anterior, luego me genera este retroceso aquí. Lo mismo aquí, el precio vuelve a generar un nuevo máximo más alto que el anterior, genera este retroceso, luego aquí genera este retroceso, pero ¿y este de aquí? ¿Qué sucedió con esto? Es mucho más grande que lo anterior, ¿cierto? Ahora, cuando estamos observando este tipo de comportamiento en el precio, eso es lo que determina un nuevo rango, ¿ok? Ese rango puede ser testeado de diferentes maneras. Aquí se puede dar un esquemático de Wyckoff, ¿ok? Que tiene obviamente ciertas fases, que ahora no vamos a explicar eso a fondo porque va a llevar mucho tiempo, pero lo que tienen que saber dentro de un rango es que el precio tiene que testear ambos extremos o niveles cercanos a ellos. ¿Ok? Entonces ahí es donde ustedes quieren marcar, por ejemplo, lo que sería su zona de oferta, zona que generó el cambio de carácter. De repente quieren marcar los puntos estructurales por detrás de las ineficiencias, porque también son niveles de interés. Y también al mismo tiempo quieren ir evaluando cómo el precio va generando su aproximación en esta zona de oferta o viceversa, si el precio va hacia nuestra área de demanda. ¿Sí? Quisiéramos ver cómo el precio se va desarrollando y adentrando una vez que va tocando estos niveles, ¿ok? Dentro de un rango nosotros podemos estar haciendo ping-pong trading. ¿Qué quiere decir eso? Quisiéramos estar vendiendo por aquí en los niveles máximos del rango, ¿sí? Y estar comprando en los niveles mínimos de ese rango. Siempre y cuando el precio obviamente así nos indique. Entonces, ¿qué teníamos por aquí? Teníamos este cambio de carácter, ¿ok? Y cómo el precio se fue desarrollando a medida que el mercado iba generando este movimiento al alza. Ustedes saben de que tienen sus herramientas, como lo que podría ser esta herramienta de aquí, rango de fecha, que lo que hace es medir la velocidad con la que el precio se va moviendo. Entonces, ¿qué pasaría si yo mido desde este máximo aquí arriba hasta este mínimo aquí abajo? Fíjense cómo el precio me indica aquí de que este movimiento desarrolló en 2 días, 16 horas. ¿Sí? Ahora, si yo mido desde ese nivel hasta el punto en el cual el precio genera una mitigación en ese rango, ¿en cuánto tiempo el precio llegó a hacer ese primer toque? Miren ahí, en 13 días con 12 horas. Ahora, ¿para qué nos sirve esta comparación? Es decir, la comparación de la velocidad en la cual el precio generó el cambio de carácter en comparación a la velocidad con la cual el precio generó ese retroceso. Esto lo hacemos con el propósito de poder entender hacia dónde el precio está teniendo momentum. ¿Ok? Entonces, si yo veo que el mercado aquí generó este cambio de carácter, lo hizo en 2 días y generar este retroceso le tomó 13 días, que me indica de que hay posibilidad, que hay una cierta probabilidad de que el precio cuando genere aquí, ¿ok? Cuando genere un toque en el área que generó el desequilibrio, yo podría estar viendo alguna reacción, ¿ok? Y cierta reacción en una temporalidad menor, o sea, esto se está observando en H4, pero en una temporalidad menor podría estar dando un trade que obviamente podría estar brindando muy buen risk reward. Entonces, a partir de todo esto, vamos a ver si es que se desarrolló algún modelo de entry dentro de ese nivel, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasaba en H1. Bien. Entonces, en H1, lo primero que podemos observar es que el precio, a partir de esto de aquí, ¿sí? A partir de esta falla estructural que estábamos viendo, comenzó a acelerar para arriba. Dentro de esa aceleración que estábamos observando lo que fue aquí, un incremento en el spread por parte de los compradores. ¿Ok? Ese incremento en el spread por parte de los compradores nos llevó a un rompimiento estructural aquí interno y ya a partir de eso, ¿qué sucede? El precio sube, genera un mínimo, vuelve a subir
quiebra este punto estructural anterior, ¿ok? Y de nuevo, si ponemos a evaluar lo que serían los movimientos y la velocidad con la que el precio se va desarrollando, esto aquí nos podría dar este mínimo, este máximo aquí arriba, teníamos este punto estructural y si comenzamos a validar, ¿qué tengo aquí? Yo tengo un movimiento al alza, ese movimiento al alza me da cierre de vela por encima del punto estructural, ¿ok? A partir de eso tenemos de que el movimiento al alza se dio en un periodo de tiempo mucho menor en comparación a la mitigación que estamos viendo por aquí, ¿sí? Y dentro de esto, podríamos decir de que aquí teníamos el nivel que generó en principio toda la expansión. ¿Cuál es un setup que ustedes quisieran aprender? Cuando ustedes ven un movimiento acelerado al alza, que quisieran ver de que el rompimiento sea un rompimiento violento y el retroceso sea un retroceso correctivo, ¿ok? Cuando el precio llega a la zona que generó el impulso, ustedes pueden estar buscando algún modelo de entrada en el área de interés para así poder estar tomando un trade que llegue al máximo anterior, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos impulso, retroceso, ¿ok? Llega el precio al nivel de interés y en este nivel de interés el precio básicamente va generando fallos estructurales y a partir de ahí ya simplemente el mercado comienza a subir. Entonces, a partir de esto, si nosotros queremos alinear nuestra estructura, se dice de que la alineación o la transición del precio ocurre cuando estamos viendo por lo menos dos rompimientos estructurales consecutivos, ¿sí? En una temporalidad menor, esto probablemente ya se hubiese, vamos a ver, de hecho, vamos a verlo todo junto. En M15, si yo veo, a ver, ahí está. En M15, entonces el precio que iba haciendo. Aquí dio el último mínimo, expande para arriba, ¿ok? Tuvimos toda la expansión, retrocede, vuelve a subir. ¿Ok? ¿Dónde tuvimos el primer rompimiento estructural? Aquí, ¿sí? Entonces el precio me da primer rompimiento estructural, retrocede. Segundo rompimiento estructural, ¿qué nos da esto en base a nuestras reglas? Una transición del precio. ¿Ok? Aparte de esa transición del precio, también se puede observar aquí un aumento en el spread por parte de los compradores, lo cual nos indica de que si el precio me genera un segundo rompimiento, efectivamente podríamos estar viendo aquí alguna oportunidad para así poder estar comprando hasta el siguiente, hasta el máximo anterior, ¿sí? Que en este caso sería este de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué teníamos dentro de este nivel? Vamos a resaltar lo que fue el último movimiento aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, esta zona genera todo este movimiento continuo. Entonces, ya cuando el mercado llega alrededor de esos niveles, algo muy interesante también dentro de esto es poder entender de que los trades que vamos a ejecutar deberíamos estar buscándolos siempre dentro de nuestros horarios operativos, ¿ok? Entonces, entre las 7 inclusive puede ser mucho antes, las 6 de la mañana, ustedes pueden ir buscando algún setup que realmente valga la pena. Y para poder buscar la direccionalidad, es importantísimo de que siempre estén analizando los detalles que le estuvo dejando el día anterior. ¿Ok? ¿Qué tipo de spread, con qué tipo de spread cerró la vela del día anterior? Y también ver cómo estuvo cerrando la última vela H4. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, de nuevo, volvemos a esta zona, entendemos de que de una zona el 50% es el nivel de entrada por precisión, ¿sí? Y ese nivel de ahí puede funcionar ahora como una zona de interés. Entonces, en ese 50% cuando el precio llega, uno de los modelos de entrada que a mí me gusta bastante, vamos a ver si es que hay por aquí. Bien, podría ser este de aquí, ¿ok? Las 8:30. Entonces vamos a evaluar el contexto. El precio viene cayendo y dentro del área de interés, recuerden, ¿qué es lo que está pasando? Esta zona está transfiriendo liquidez, que el precio viene cayendo. Tengo aquí este punto estructural, ¿sí? Y el precio cuando tiene una interacción con ese punto estructural falla, es decir, termina cerrando por encima de ese nivel. Ahora,
Un modelo de entrada que a mí me gusta bastante es poder ver de que dentro de esta zona o tenga alguna falla estructural y con una wick, y mejor aún si es que la wick y el cuerpo se hace confluencia, es decir, tengo una wick alcista con presión de compra y también tengo una barra que termina con un cuerpo alcista, ¿ok? Y esto también queremos meterlo dentro de lo que serían nuestras reglas del horario. Entonces, a ver, desde las 7 por ejemplo aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? El precio viene cayendo. Aquí habíamos visto de que se estaba metiendo a esta zona. Voy a volver a hacer zoom out para entender el contexto. Y el contexto me está diciendo de que el mercado generó un impulso. El impulso se da súper rápido. Tengo retroceso correctivo. El precio llega a mi zona generadora de ese movimiento. Y en este nivel ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Poder estar buscando algún modelo de entry. Alguna excusa lógica que realmente me permita a mí poder tomar la decisión de poder estar trabajando en compras. Entonces, desde las 7 vamos a ver por aquí, desde las 7 entonces el precio ¿ok? Viene cayendo, hasta aquí vuelve a tener interacción con este mínimo. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Tengo una falla estructural, ¿ok? A partir de eso el precio me deja una barra alcista. Todavía no estamos viendo algo realmente muy claro. Luego el precio vuelve a subir, tiene interacción con este nivel, falla al generar un nuevo máximo, vuelve a caer para abajo. Sin embargo, aquí comenzamos a ver absorciones, comenzamos a ver esta wick de aquí, ¿ok? Que está bastante interesante. Y miren este detalle, una pequeña transición. ¿Cuál es esa pequeña transición que ocurre? Por aquí yo tengo de que a partir de esta vela en específico, ¿qué comienza a ocurrir? El precio comienza a dejarme aquí una wick alcista. Aquí otra wick alcista, pero ya con cuerpo alcista. La siguiente barra vuelve a caer, vuelve a dejar esta wick. Miren, ya tienen tres wicks. Y a partir de eso, esta de la aquí genera un resultado que viene a ser el rompimiento de este punto estructural. ¿Con qué? Con white spread, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Si el precio quiebra un punto estructural con white spread y da dos cierre de vela como mínimo por encima de ese nivel estructural, entonces ese movimiento ahí o ese fractal es un fractal que ahora lo vamos validando. Siguiente paso, ver el retroceso. ¿Qué pasa con ese retroceso? Entonces aquí, ¿qué es lo que estábamos teniendo? De que el retroceso fue un retroceso con wide spread, ¿cierto? El precio cae muy fuerte. Entonces hasta aquí todavía a nosotros no nos da certeza o seguridad de poder estar comprando. ¿Ok? Sin embargo, sabemos de que esto ahora está funcionando como un AOI, como un nivel de interés, ¿sí? Un área de interés. Dentro de esa área de interés, entonces quisiéramos estar buscando algún modelo de entrada para poder estar comprando. Entonces, ¿dónde se podría dar eso? ¿Qué dice la teoría? Si yo veo una barra con wide spread, pero eso no continúa, quiere decir de que probablemente el precio podría darse la vuelta. ¿Ok? Entonces veamos aquí, ¿qué sucede con esta barra en específico? Si nosotros vamos observando nuestros detalles, ¿qué me da esto? Easy Down Movement, ¿sí? Una barra con un cuerpo bajista muy grande. Ahora eso no continúa, pero esto de aquí me deja una barra con una wick bajista, ¿cierto? Entonces, si esa barra con esa wick bajista me da un fallo estructural, ¿cuál tiene que ser el resultado? Siempre pónganse a pensar en la ley del esfuerzo versus el resultado. Entonces, si yo veo una wick bajista, esa wick bajista en teoría me debería dar una barra bajista como resultado. Si no ocurre eso, como en este caso aquí particularmente, lo que nosotros podríamos estar viendo sería lo siguiente: el precio me da una wick, no hay un resultado en base al esfuerzo que se está dando aquí, porque si se dan cuenta, no tuvimos una barra bajista. ¿Cuál fue el resultado de esa wick? Fue esta barra aquí. Y esa barra de ahí, ¿qué detalles nos está brindando? Aquí tengo el punto estructural, el precio termina cerrando con una barra alcista, tenemos una wick alcista,
Entonces, ¿qué podría indicarnos eso? De que hay una oportunidad para poder estar comprando. ¿En qué horario? A las 10:30 específicamente, que es un horario bastante interesante porque ya todo lo que vienen a ser los movimientos, inclusive agresivos que termina barriendo a todos los novatos, suele pasar ya. Entonces, por aquí teníamos esta oportunidad, 10:30 el stop donde debería estar por debajo de esa wick, son 7 pips de stop para venir a buscar qué, el máximo anterior. Y uno puede ir a buscar ahí, uno a 7 y mira. Hermoso trade, ¿cierto? Entonces, lo interesante de todo esto siempre es poder entender el contexto. A mandarles esto aquí para que tengan también como un caso de estudio y que puedan ir a estudiarlo luego. ¿Ok? Entonces, el euro USD 1.7. Entonces, continuando con todo esto, continuemos. Si yo me voy de nuevo a H1, ¿qué es lo que estaba pasando por aquí en H1? Bien. Entonces, tuvimos eso ahí. Ahora el precio termina quebrando para arriba y cuando quiebra en este nivel de aquí, en esta zona, ¿qué vuelve a hacer el precio? Vuelve a aumentar lo que sería el momento. Vayamos a H4. H4 me indica aquí de que este quiebre fue con wide spread y un movimiento continuo. ¿Ok? Ese movimiento con widespread y movimiento continuo que me lleva al rompimiento estructural de este punto de aquí, nos habilita esto que habíamos estudiado ya bastante las semanas pasadas, en donde tendríamos un SPINF. ¿Qué viene a ser un SPINF? Punto estructural por detrás de la ineficiencia. A ver qué preguntan. ¿Hasta qué temporalidad bajamos? Eso depende de cada uno de ustedes. Depende si es que ya tiene masterizado o no los low time frame. Yo siempre digo de que si uno está encontrando un trade o una oportunidad que les pueda brindar mínimamente un 1 a 3, o sea, no hace falta o sea, no hace falta bajarse más en temporalidades. Eso para encontrar la consistencia. Ya luego, obviamente, ustedes van buscando un 1 a 5 un 1 a 10 y van aumentando lo que viene a ser el risk reward. Todo esto también va de la mano con cuál es su meta mensual, con cuánto ustedes están bien económicamente, cuánto tienen que generar. En base a lo que tienen que generar, entonces, cómo pueden estar llegando a sus metas. ¿Qué modelos de trades son los trades que más efectividad le están brindando? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van teniendo todos estos datos y todas estas métricas, ustedes simplemente se van enfocando en lo que ya funciona en su propio sistema. Y de esa forma, entonces van llegando a sus objetivos. Entonces, no hace falta bajarse a M1 y cosas así. Si ustedes están encontrando un trade bueno, por ejemplo, aquí en M15, supongamos que había otro de ustedes que, no en M15, en H4, estaba viendo lo siguiente y decía, bien, yo aquí lo que veo es esta wick y esta wick me dio un impulso, luego el precio cae, estoy dentro de mi sesión, hay una falla estructural y supongamos que de repente alguno decía tomar este modelo aquí. Entonces, si yo estoy viendo en H4 un modelo de trade en base a un nivel no superado aquí, ¿sí? Y tendría esto, que me da un 1 a 5.8 en H4. Ya está bien, son 10 pips de stop en H4. Entonces, ¿para qué me voy a romper la cabeza bajándome a temporalidades menores como M1 y cosas así? Traten de hacerlo siempre simple, ¿sí? No se pierdan con todo el ruido. Entonces, bien, volvamos a esto. Aquí el precio generaba una vez más impulso, tenemos un rompimiento estructural, ¿ok? Y dentro de un rompimiento estructural sabemos de que el precio como mínimo debe retroceder hasta un 50% para que nosotros realmente nos interese poder estar participando en todo eso. Entonces por aquí el mercado efectivamente llegaba hasta esos niveles, teníamos aquí la zona de spin, ¿ok? Punto estructural por detrás de la ineficiencia y ya cuando el precio llega a esos niveles, vuelve a alinearse o darnos alguna oportunidad para poder estar comprando. Veamos en temporalidades menores cómo se desarrollaba eso. A ver, eh, H1, bien, entonces en H1, por ejemplo, teníamos esto que lo habíamos estudiado también hace un par de días atrás, donde el precio generaba, vuelvo a repetir, testeo al
punto estructural por detrás de la ineficiencia que le funciona a ustedes como un AOI. ¿Qué significa AOI? Área de interés. ¿Sí? ¿Qué significa área de interés? Nivel de evaluación. ¿De qué? Del precio. ¿Cómo el precio está llegando a esa zona? ¿Con qué tipo de comportamiento el mercado se está aproximando a esa zona? ¿Ok? Está trayendo un movimiento correctivo, está ya trayendo un movimiento agresivo. Si trae un movimiento agresivo y una vez que toca un nivel de mitigación, ¿continúa o no? ¿Sí? Todas estas preguntas a usted le va a poder permitir siempre poder tener claridad mental y a partir de eso, obviamente, poder estar tomando las mejores decisiones. Entonces, a partir de esto, el mercado, si se dan cuenta, generaba este retroceso. Era un retroceso bastante correctivo, en donde en teoría teníamos todo este impulso y el precio podría caer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que aquí tenemos este impulso, pero una vez que el mercado tocó este punto de aquí, ¿qué pasa? Genera este movimiento y cuando vuelve a caer, ¿qué resultado me estaba dando? Vamos a hacer zoom. En ese nivel, cuando el precio viene cayendo, ¿qué es lo que pasa? Me da easy down movement, continúa, tengo retroceso. Es una estructura bajista en temporalidad menor. Pero cuando llego a estos niveles de aquí, ¿qué sucedía? Y miren el horario, las 7 de la mañana. ¿Qué pasa a las 7 de la mañana? El precio, una vez que ya tocó el punto estructural por detrás de la ineficiencia, miren qué resultado da aquí. Retroceso, viene cayendo el precio, amagando que va a continuar cayendo. Mentira, falla estructuralmente. El precio termina cerrando por encima del punto estructural. Esto aquí podría haber habilitado un trade, por ejemplo, en este nivel, esta zona, el stop por encima, por debajo de la WIC, 6.8 pips, para venir a buscar diferentes objetivos o targets, ¿verdad? Puede ser el más cercano, este nivel de aquí, el máximo anterior, eso sería un 1 a 3.5, o si realmente el precio obviamente quiere continuar subiendo, si es que nosotros aquí tuvimos un impulso, el precio debe dar un retroceso para continuar con un nuevo impulso. Entonces, si medimos un target un poco más externo podría darnos ese 1 a 3. ¿Ok? Entonces, el precio iba subiendo de esa forma. Ya cuando llega a lo que sería la zona de interés, que en este caso teníamos la zona que había generado ese rango, ¿qué me da? Me da este movimiento de aquí. ¿Ok? Ahora evaluemos ese movimiento de ahí. Ese movimiento de ahí aquí lo que generó básicamente una sponsor candle. Una sponsor candle es una vela que tiene más cuerpo que mecha y genera un movimiento violento o semiviolento en sentido contrario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un fractal externo y un fractal interno. Yo tengo este mínimo, teníamos este máximo aquí arriba, el precio generó un rompimiento de una estructura externa pero como tenemos una zona de un time frame mayor, a partir de ahí hay que entender que aquí arriba hay zona de oferta y en toda esta parte de abajo teníamos una zona de básicamente demanda. ¿Ok? Ahora, el precio cuando llega a este nivel, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Cuando llega la sponsor candle. Para nosotros traer sponsor candle podríamos estar tradeando en base a lo que sería el open de la sponsor candle, es decir, tomando un trade en ese punto mismo, buscando el mínimo más bajo. La otra forma para estar trabajando una sponsor candle es utilizar una sponsor candle como un nivel de interés, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurría aquí cuando el mercado llegaba alrededor de estos niveles? Fíjense, esto pasaba fuera de horario, pero obviamente nos permitiría poder aprovechar otro trade dentro del horario. Así que el precio llegaba, fallaba estructuralmente al generar un nuevo máximo más alto que el anterior y a partir de ahí que tenemos una transición del precio, ¿cierto? El mercado aquí que va quebrando la estructura y eso ahí ya para nosotros, al entender de que el precio ahora está transicionando y está generando una sponsor candle, en donde esa sponsor candle generó este cambio de carácter. ¿Por qué? Porque es un retroceso mayor a todo lo visto anteriormente. Entonces, eso de ahí me daba la oportunidad de aquí comprender de que durante la sesión yo podría buscar una continuidad del precio
hacia la direccionalidad que el mercado me está indicando. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil, hacia dónde el precio se está moviendo con mayor facilidad. ¿Ok? Y esta velita aquí a las 10 de la mañana pudo haber habilitado de repente este trade en esta zona, ¿ok? En base a esa wick de ahí, si se dan cuenta, generó un cuerpo bajista, rompió la estructura previa, fíjense, es decir, esa vela cierra por debajo de la mecha anterior, y eso al entender ya nuestros conceptos de direccionalidad, voy a darles lo que sería un trade con 7 pips de stop para por lo menos estar buscando de repente el mínimo anterior. Lo ideal es que puedan buscar un 1 a 3 como mínimo, donde el precio va dando. Y si ya nos vamos a buscar niveles más externos, como sabemos de que esto generó un rango, tenemos, por ejemplo, toda esta zona es una zona de demanda, zona de compradores. Ahora el precio viene cayendo, ¿sí? Y podemos nosotros siempre continuar extendiendo el trade hasta que el precio nos indique lo contrario. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Aquí el precio viene cayendo. Esta vela, luego de reaccionar a una zona de demanda, ya a mí me haría pensar de que el precio podría continuar moviéndose hacia arriba, entendiendo de que se podría dar un testeo de un nivel superior. Entonces, si nosotros colocábamos nuestro TP hasta el área de demanda, eso pudo haber sido un 1 a 5, ¿sí? Y ya continuando con esto, luego, ¿qué sucedía? Reacción por parte de los compradores al alza, luego el precio vuelve a caer y me da una ruptura del punto estructural previo. ¿Qué nos da esto de aquí? Nuevo nivel aquí de interés, ¿ok? Zona de acumulación previa a esta expansión que me dio un rompimiento estructural. El precio va, sube, llega con widespread, no continúa. Si el precio llega con widespread y no continúa, quiere decir de que esto aquí probablemente, o lo que serían estas compras, no eran genuinas, ¿sí? Puede haber sido simplemente una manipulación. Entonces, luego de eso, vamos a ver si vamos a explicarlo un ratito. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Dentro de esto, el precio, como les comentaba, nos deja esta área, esa área de ahí es una área de oferta. Si nosotros queremos esperar a ver la transición del precio para tener la confirmación, por aquí el precio fallaba estructuralmente, cae para abajo, ¿ok? Luego de eso genera liquidez previa para llegar a qué zona, para llegar a esta zona de aquí, donde ese nivel, si se dan cuenta que es una flamante sponsor candle. ¿Ok? ¿En qué horario el precio llega aquí? A las 5 de la mañana. ¿Sí? El que madruga, Dios le ayuda. Uno pudo haber tomado ese trade ahí, basado en en la falla estructural. Uno pudo haber tomado en base a la wick, cuerpo bajista, stop por encima de eso, 2.8 pips de stop, para venir a buscar el mínimo, un 1 a 12. Si uno no pudo haber tomado eso, no importa. ¿Por qué? Porque pudieron haber esperado a por la transición del mercado. Primer rompimiento, segundo rompimiento estructural. Así que ahora que todo se alinea, uno pudo haber tomado aquí nuevamente el trade en la mitigación, ya sea en el open de esta sponsor candle o en el 50%. Supongamos que uno toma en el 50% porque busca la precisión, el stop por encima 5 pips para venir a buscar esto aquí abajo y serían 1 a 5. ¿Ok? Entonces, bien, de esta forma teníamos básicamente todas estas oportunidades. Queda un minuto, así que algo que quería también explicar dentro de todo esto y antes de que termine sería el concepto de toma de liquidez, ¿ok? En donde recuerden, chicos, si es que uno tiene aquí un movimiento alcista, tienen que evaluar no solamente la zona de demanda, sino que también tienen que evaluar el punto externo mínimo. ¿Por qué? Porque es una variante que se puede presentar. Es decir, si el precio sube para arriba, podríamos estar viendo una sacada de liquidez y atención, porque siempre que el precio saca liquidez, puede generar luego el movimiento al alza y terminar llegando al target. ¿Ok? Algo que vamos a estar viendo entonces en la clase, en la próxima sesión. ¿Ok? Voy a avisar si es que lo hacemos mañana, lo hacemos el día miércoles. ¿Ok? Entonces, bien, esto quedó grabado. Espero de que el review que estuvimos haciendo les sirva. Nos encontramos en la próxima sesión
y cualquier duda, cualquier consulta, ya saben de que estamos ahí siempre a las órdenes. ¿Ok? Hasta la próxima, chicos. Un abrazo grande. Bye bye.